Está grabando ya, ¿no? ¿Cómo se comportaban los medios de comunicación durante la era López? Hay que dividirla porque en un principio López llegó a Newell's Old Boys desde una colaboración fuerte con la propia comisión que comandaba Newell's en aquel momento. Por lo tanto, hay tiempos. La primera etapa de López era la típica del desconocimiento que provocaba un hombre que llegaba por cierto acercamiento a la comisión, pero que luego los enfrentó, les ganó. Y en esto quiero hacer hincapié en algo. Eran los 90, los tiempos en donde mucha gente creía que el gran empresario, que estaba fuerte en lo económico, llegaba a los clubes, ese caso luego sucedió con Macri y otros, para aportar su dinero a los clubes, lo que fue una auténtica falacia y quedó demostrado en todos los casos, también en el de Newell's. En ese momento era un personaje casi desconocido, ermitaño, cerrado, hasta que en un momento se sintió incómodo con críticas naturales y normales que recibe todo presidente de un club y decidió en aquel momento, para atacar a un medio, poner un canon a las transmisiones de fútbol, ¿cierto? En verdad él no quería cobrarle a los clubes, él quería que ciertos medios no participaran de las coberturas de Newell's Old Boys. Y eso sucedió, de hecho, fíjense que había medios poderosos que no podían entrar, caso en Buenos Aires Radio Continental o aquí LT8, y sí podían hacerlo medios muy menores, con todo el respeto que esto genera. Esto era muy a las claras el indicativo de que López era ya un hombre que le incomodaba el trabajo serio de la prensa. Después el que cambió mucho ya no fue López, sino la propia prensa, que se desfiguró por completo y un gran porcentaje de ella terminó trabajando con mucha comodidad, porque estaban cómodos con un personaje con López, censurando, metiéndose en los medios, comparando medios, callando a periodistas, presionando desde lo económico por un lado, y después llegó todo lo otro, que fue la parte de la barra, cuando ya tomó un poder mucho más importante, cuando él convirtió a la barra en un auténtico brazo armado. Ese brazo armado se solidificó, se hizo muy fuerte, de hecho empezó a tomar camino y fuerza el negocio del narcotráfico, que se llenó en Newell's Old Boys, y ya desde ese tiempo, para los que éramos críticos de esa etapa, fue muy difícil trabajar. Para el resto de los medios fue un gran momento, porque era estar con alguien que los trataba muy bien, seguramente había dádivas y cosas así, y esto llevó a que la división sea muy fuerte, pero era un 15 contra un 85. El 85% de los medios en Rosario estaban con López. ¿Vos creés que el 85% que estaba con López lo hacía por temor al propio Eduardo López o por una cuestión económica? Económica, pertenecer, el medio periodístico deportivo, en este caso, estamos hablando de él, suele, y fundamentalmente a partir de los 90, con toda una idiosincrasia política, social, que venía de mucho más arriba, generó un desgaste y una caída del propio periodismo muy grande. Por lo tanto, había mucha gente que lo que necesitaba más que lo económico era saber que podían pertenecer, que eran parte del circuito López, de hecho hasta de la propia interna de López y su vida privada, de convivir por la noche, de ser parte del núcleo cerrado, de un tipo en el cual evidentemente para una parte de la prensa le generaba todo un encantamiento. Y después imagino la parte económica, pero yo no me quiero meter en ese terreno porque no tengo una prueba, si no sería desleal haciéndolo y sería falta de ética. Sí, es cierto que una buena parte de la prensa se había enamorado del tufillo mafioso que el personaje provocaba. Esto también habla de la catadura moral, ya no solo del personaje, sino también de los que hacían y hacen todavía parte del medio. Preguntarte por ataques en cuanto a amenazas o hechos de violencia. ¿Conoces algún caso de algún compañero tuyo que haya sufrido un ataque de esa magnitud? A ver, a la prensa en violencia yo casi que no recuerdo. Sí, algunos pequeños gestos que no llegaron a una trompada, a una agresión física, pero que es tan intimidatoria como todo eso. El resto, insisto, no se veía porque el gran porcentaje de los medios callaron o aplaudían fervorosamente la actitud de López. Yo recuerdo algunas que nos pasó a nosotros, es lo que puedo puntualizar.
Primero, cuando yo ya trabajando para Radio Continental con Víctor Hugo, entrábamos a la cancha, nos mandaban a un pupitre tirado, trataban de hacernos sentir que éramos muy visitantes en el lugar, pero bueno, uno se adapta a todo eso, agacha la cabeza, está más allá y va y trabaja. Sí, ya cuando estando en Radio Continental hacíamos la televisión aquí por cable, un programa todos los días, sí, mi compañero y productor y factotum del programa sufrió presiones de ir a intimidarlo para que yo me callara, para que dejara de hablar, que lo hacían amistosamente, pero uno sabía que el límite de lo amistoso hasta pasar al otro terreno era apenas un par de centímetros. También es cierto que cuando yo volví a Rosario y esa crítica empezó a ser fuerte, ya al año y pico López termina perdiendo la única elección, aparte de la victoriosa, en la cual fue y terminó perdiendo. Por lo tanto se despejaron esos caminos. Sí recuerdo, previo a esas elecciones, una conferencia de prensa que López dio, creo que fue en el gimnasio de Newell's Old Boys, y cuando el compañero que fue a hacer la cobertura para el programa me llamó desde allí, que estaba sorprendido porque estaba López sentado, toda la barra adelante y atrás a los periodistas preguntando, una cosa tremenda, felinesca por un lado, pero también para asustarse y mucho. Y yo en aquel momento le dije que se venga, que no participe de la entrevista, que no debíamos ser parte de esto, filmar así como documento para que la gente pueda ver, pero que no íbamos a ser parte de la conferencia de prensa. Y de hecho cuando arrancó la conferencia, arrancó el programa y yo le conté a la teleaudiencia que nos acompañaba en ese momento que nosotros pudiendo estar no íbamos a estar porque no podíamos aceptar ser parte de una conferencia en donde había que convivir con la barra. Imagínate cómo le podés preguntar, pero aparte era consolidar todo esto, quedarse en el lugar. Y bueno, y a las semanas ya finalmente López perdió y se quedó afuera, y ese 85% de los medios que eran muy favorables a López automáticamente pasaron a estar en el terreno de la comodidad incondicional de estar cerca de los que hoy comandan Newell's Old Boys. ¿Sentís que en esa última parte, previo a las elecciones, ya cuando López pierde, los medios de comunicación le soltaron la mano? Ese mismo domingo que López perdió, primero optaron por el silencio de un tiempito, luego empezaron a acercarse a los que hoy mandan todavía, y así se fue reacomodando la cosa. Esto de estar cómodo ante el poder, esto es lo que sucedió en aquel momento. De hecho, hoy puede haber algunas críticas, yo no consumo tanto otros medios, pero en el fondo, insisto, yo creo que más que una cuestión económica, por lo que me preguntaban recién, creo que es una cuestión de saber que pueden pertenecer, ser parte del establishment, estar cerca del poder de turno. Muchas veces el poder de turno son estos dirigentes, a los cuales hay cosas para criticar, muchas, y otras para destacar, algunas, o López, o un ampón como Eduardo López. No se diferencia eso. Sos poder, está cerca. El periodismo, yo ya no tengo tan claro cuánto fiscal puede ser, o tiene que ser, pero sí tengo en claro que tiene que incomodar. Y aparte de incomodar, tiene que estar lejos del poder, porque más lejos estás del protagonista, del poder, del que manda, del que toma decisiones, más cómodo estás vos para poder verlo todo. Había una idea de Jack Anderson, un periodista de Washington Post. Una vez un periodista argentino, Rodolfo Terraño, le va a hacer una consulta sobre cómo manejarse con el poder, y Anderson le contesta esto: mira, si mañana a la noche te invita Hitler a cenar, y vos vas, seguramente al otro día no vas a ser nazi, no vas a ser antidemocrático, no vas a ser un genocida, ¿cierto? Pero seguramente no vas a escribir con la soltura y la libertad que hubiese escrito una noche antes de ir a conocerlo a Hitler. Y esto es lo que pasa cuando el periodismo se acerca tanto al poder, al personaje, al protagonista. Es decir, cuando uno tiene que hablar de alguien, para hacerlo de la mejor manera, hay que repasar, revisar conductas y todo esto,
pero tratar de no estar tan cerca para no estar contaminado. Es poca la gente que tiene la inmensa capacidad de convivir y luego poder soltar todo lo que está sintiendo a partir de lo que el personaje hace y no de lo que el personaje expone, no solo en su participación efectiva de lo que está haciendo, sino en el común de las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, creo que una buena parte de ese periodismo le encantaba el tufillo ampón de López por un lado y siempre le gustó pertenecer al establishment. Volviendo al tema de los hechos de violencia o de las amenazas y todo eso, ¿a vos personalmente te tocó vivir alguno? No me tocó. Me tocó estas cosas, a ver, no son de violencia, no es no es que te rompan una cabina o que te peguen, pero que te digan, che, decile a tu compañero que no hable más, en un tono en donde vos sabés, bajo el marco de quién lo estaba diciendo, personajes como los que lo estaban diciendo, entre ellos el jefe de la barra de aquel momento, Camino, creo que es todo un amedrentamiento sobre cómo afrontar la situación. También es cierto que los que participaban activamente en la vida política o que intentaban recuperar la vida política en Newell's Old Boys fueron los que peor la pasaron. En Newell's era una casa de bruja el estadio, uno que silbaba a alguien que era afín al proyecto López o al manejo López o a la dictadura López, automáticamente tenía 5 tipos que lo molían a palos y lo sacaban de la cancha, y la policía miraba para un costado, y encima había un negocio con el narcotráfico, una connivencia muy fuerte. La política hizo poco por meterse para defender un patrimonio cultural como es un club. Por lo tanto, había un silencio grande en ese aspecto, pero la pasó mucho peor la gente que militaba políticamente. Por ejemplo, los chicos autoconvocados y todo aquel que quería que López vaya a unas elecciones. Lo querían sacar a López, pero querían que se vaya bajo el marco de perder elecciones, y eso fue lo que finalmente sucedió. Esa gente la pasó mucho peor. ¿Y por qué crees que cuando surge Autoconvocados, muchos medios de comunicación decidieron callarse y no comentar nada al respecto de este tema? Porque no tenían camino a recorrer, era imposible transitar otro camino. Avalar, darle micrófono a los muchachos de Autoconvocados era ir en contra de su patrón, del establishment, del grupo en el cual ellos pertenecían, ¿cierto? Y encima, bajo el marco de con qué cara yo miro, te doy micrófono sabiendo que yo callo todo lo otro. Es decir, era imposible, era natural que no le den micrófono, que no le den cabida, era lo que debían hacer. Fueron, si se quiere, criteriosos con su pésima conducta.